Y el gobierno condenó las declaraciones del senador Alejandro Navarro en Venezuela, donde defendió el régimen de Nicolás Maduro y calificó nuestra constitución de maloliente. Incluso la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, pidió sacar a Navarro de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta para conversar del tema. Y otros nos acompaña el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, bienvenido a Canal 24. Gracias, ¿cómo está Andrés, Patricia? A ver, lo primero, las declaraciones de Alejandro Navarro y esta petición de sencillamente quitarle la presidencia a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. ¿Qué le parece? Lo primero es que la presencia de Alejandro Navarro en Venezuela con el presidente Maduro dándole el apoyo representa que Alejandro Navarro se hace cómplice de los abusos y la violación sistemática que hace el régimen de Maduro a los derechos humanos fundamentales. Y en ese contexto yo llamo a Alejandro Navarro a tener un doble estándar. Claramente en materia de derechos humanos no se puede tener un doble estándar y las violaciones a los derechos humanos deben ser condenadas siempre. Me parece además que Maduro le falta el respeto también a la expresidenta Bachelet, que en su rol de alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, finalmente emitió un informe que me parece impecable, incluso mucho más allá de las expectativas que nosotros teníamos, en términos de poder enumerar la grave vulneración de los derechos humanos, los derechos civiles y políticos que se están viviendo en Venezuela. Recién escuchábamos a Nicolás Maduro, señala que ha sido una puñalada, así lo califica él. A mí me parece que Alejandro Navarro debiera dejar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. ¿Cuál es el procedimiento para que, si es que él no quiere voluntariamente? Debiera ser censurado en la presidencia de la Comisión y en ese contexto los miembros de la Comisión tienen que elegir un nuevo presidente. Tenemos 12 senadores de Chile Vamos y 3 senadores de la oposición y por tanto, si es que se la censura, deberíamos contar con el apoyo de la oposición y por tanto yo pido a los senadores que han mantenido en general una conducta irrestricta en términos... Tiene que ser propuesto por un senador que esté en la comisión. Efectivamente, de la comisión. ¿Y eso se ha estudiado, se ha conversado para ver si hay alguien dispuesto a presentarlo? Eso es lo que tenemos que ver a la vuelta de la semana regional para los efectos de pedir a los senadores de la oposición que en definitiva puedan presentar primero la censura, o nosotros presentar la censura y contar con los apoyos necesarios y luego presentar una candidatura alterna de Alejandro Navarro para mantenerse en la presidencia de la Comisión. Pero claramente es insostenible que el senador Navarro, después de las declaraciones que ha sostenido en relación al apoyo de la dictadura de Maduro, que vulnera sistemáticamente los derechos humanos, finalmente siga en la Comisión de Derechos Humanos. Claro, el propio senador Alejandro Navarro en su cuenta de Twitter ha respondido también a estas críticas que han surgido. Dice: estoy disponible para ser destituido. Si esa es la sanción para quien dice la verdad, me sacaron de la vicepresidencia del Senado por denunciar la corrupción de la ley de pesca, hoy lo pretenden hacer en la presidencia de Derechos Humanos por denunciar que nuestra Constitución es espuria y caduca. Sí, no solamente por su opinión respecto de la Constitución, que todos la conocemos. Esto dice relación con una cosa distinta, es con respaldar una dictadura que vulnera y violenta los derechos humanos. Y acá es importante que Alejandro Navarro sepa, y fraternalmente se lo digo, que en definitiva la violación de los derechos humanos no tiene color político, ni admite doble estándar. Y por tanto, sea que se vulneren los derechos humanos de un régimen o una dictadura más cercana a la derecha o a la izquierda, debe ser condenada de igual manera. Senador, hay temas que, lo quiero cambiar de tema, hay temas que van y vienen siempre en la discusión política desde que el Congreso está en Valparaíso. El presidente de la Cámara, Iván Flores, propuso nuevamente la idea, incluso con estudio de por medio, de trasladar, de volver a tener el Congreso aquí en Santiago. A usted como senador por Valparaíso, ¿qué le parece esta propuesta? Claramente estamos frente a una discusión estéril, una discusión que se plantea año tras año, una discusión que además es no entender lo que representa la presencia del Parlamento en Valparaíso. Es un hito para la descentralización y muchas veces hemos visto parlamentarios de distintas bancadas levantar el tema de volver a traer el Parlamento a la región metropolitana, o bien por comodidad, o bien porque no se ha hecho un análisis detallado respecto de los mejoras en productividad que ha tenido el Parlamento en Valparaíso,
que ha sido sustantivamente Porque justo se mayor. argumenta lo contrario, teniendo el Ejecutivo al lado, se puede hacer un trabajo y el tema de productividad puede ser mayor. Si tú, tienes si tú haces un comparado respecto a la asistencia de parlamentarios a sesiones antes del 73 y a contar de la presencia del Parlamento, Harto para atrás. Sí, estaba en Santiago. Sí. obvio, Sí. y ahora tú ves que el promedio está por sobre el 90%, en circunstancias de que antes finalmente habían demasiados distractores alrededor del Parlamento y en definitiva impedía poder generar una productividad legislativa como la que hoy día tenemos en el Congreso en Valparaíso. Pero además esto representa un hito de descentralización, por tanto yo pediría al presidente de la Cámara, en definitiva, un mayor compromiso con Valparaíso como capital legislativa y menos un cuestionamiento permanente de una discusión estéril que no contribuye a nada, ni Senador, tampoco a generar inversión en Valparaíso y que claramente no aporta a la discusión. Claro, para analizar con los argumentos que entrega el propio presidente de la Cámara de Diputados, dice que permitiría al Congreso ahorrar en una serie de gastos, como el traslado de parlamentarios y los cerca de 6.000 millones de pesos que costarían las reparaciones del actual edificio utilizado en Valparaíso. Lo que Iván Flores desconoce es cuánto costaría habilitar el edificio del ex Congreso Nacional para finalmente lograr ponerlo a punto. ¿Y daría abasto el ex Congreso? Pero claramente no da abasto ni siquiera para las sedes de los parlamentarios, o sea, para las oficinas de los parlamentarios. Por tanto, algunos han planteado incluso, cuestión que no tiene ninguna presentación, arrendar oficinas en el centro de Santiago para los parlamentarios. Me parece que eso es un gasto innecesario. Dice ahí las dependencias del Palacio Uneus, el que está al frente, ¿no? Así es. Sí. Claro. Entonces me parece a mí que hablemos en serio. Lo que la ciudadanía le pide al Parlamento es mayor eficiencia, discusión vinculada con los temas ciudadanos, una mayor sintonía con las necesidades ciudadanas y, por supuesto, yo soy partidario de racionalizar el Parlamento. Y cuando hablo de racionalizar el Parlamento, claramente nosotros votamos en contra del aumento parlamentario. Hay que volver a 120 parlamentarios, a 120 diputados y a 40 senadores. Y el llamado que yo quiero hacer a los mismos que levantan los costos como una de las razones para el traslado, en definitiva es, primero, digámoslo en serio, lo que la gente pide no es más parlamentario, lo que la gente pide es mayor eficiencia y mayor sintonía de la discusión legislativa con los temas que realmente importan a los chilenos. Senador, vayamos a otra arena más política, más la discusión que se está instalando ya en la derecha. La entrevista ayer del senador Andrés Salamán, en que le pega el primer buen raspacacho a Joaquín Lavín referente al tema del Museo de Cera y cómo esto al final tiene cierta trascendencia en una elección presidencial. ¿Cómo toma estas palabras de Andrés Salamán y en el fondo cómo ya se van mostrando claramente los caminos dentro de la derecha, dentro de RN para la próxima elección presidencial, aunque queda mucho? Queda bastante y yo hago el llamado a los liderazgos alternativos y complementarios de nuestra coalición a enfocarnos en lo realmente importante. ¿Y qué es lo que es realmente importante? Es la elección municipal y de gobernadores regionales. Y yo veo que en estas críticas que a veces son mezquinas de unos versus otros, acá no hay un debido cuidado de los liderazgos de nuestra coalición. Claramente, a mí me gustaría ver a nuestros liderazgos planteando temas de discusión nacional o cómo ser capaces de asegurar el cumplimiento del programa de gobierno del presidente Piñera o asegurar el triunfo en las próximas elecciones municipales. Sin una adecuada elección municipal y de gobernadores regionales, pensar en un segundo mandato de la coalición es fantasía. Por tanto, yo pido a Andrés, fraternalmente, y también al resto de los liderazgos de la coalición, enfocarnos en lo que realmente importa, la elección municipal. Y yo lo planteo con una preocupación que dice relación con un conocimiento de la realidad. Hoy día tenemos a los alcaldes, no solamente de la región metropolitana, sino también del resto del país, que están completamente desconectados del mundo parlamentario. Entonces, el primer enfoque y la primera obligación de los parlamentarios es finalmente cooperar para que, en definitiva, los alcaldes, que son los que están en la trinchera del servicio público, finalmente puedan lograr sacar adelante proyectos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Y no, finalmente, esta crítica que muchas veces es mezquina y que no aporta nada a la discusión ni al potenciamiento de Chile Vamos. Pero ¿cuál de los dos cree usted que está adelantando esta carrera presidencial? ¿El senador Alamán, que dice ahí que el Museo de Cera no cree que sirva para ganar una presidencial? ¿O el alcalde de Joaquín Lavín, que hoy día le preguntaban y él decía o descartaba que tenía algún tipo de aspiración presidencial? Lo importante es señalar que acá hay mucha ansiedad
destacar que hay mucha ansiedad respecto de aquellos que pretenden levantar una candidatura presidencial. Nosotros hemos señalado, nosotros estamos disponibles y vamos a pedir una primaria convencional en Renovación Nacional, primaria abierta, ciudadana, para elegir al candidato, pero cuando sea oportuno. ¿Cuándo es el momento? Después de la elección municipal y de gobernadores regionales. Y además quiero señalarle que acá los 3 candidatos del partido son perfectamente competitivos. Yo veo ansiedad respecto de algunos liderazgos. Estas declaraciones de Andrés, otras del Coto Sandón, señalando que la primaria va a ser entre Joaquín Lavín y él. A mí me parece que va a correr mucha agua bajo el puente antes que podamos resolver los liderazgos de Chile Vamos con miras a tener un segundo mandato de nuestra coalición. Hoy día, nuestro imperativo es responderle a los chilenos, cumplir la palabra empeñada respecto a nuestro programa de gobierno, es asegurar un buen resultado de la elección municipal, es asegurar además que los proyectos emblemáticos del gobierno del presidente Piñera, particularmente la reforma a la salud, la reforma previsional, la reforma tributaria y, por supuesto, los proyectos de seguridad, finalmente hacernos cargo para generar gran acuerdo nacional en el Parlamento y permitir su despacho. Justamente en ese punto, en los temas de seguridad, la semana pasada, el jueves pasado, fuimos testigos de este doble atentado explosivo en Huechuraba y en la comuna de Las Condes. Esta semana debiera retomarse ya esta agenda o este proyecto antiterrorista, el proyecto, ¿cómo se llama? ¿Proyecto corto? Sí, la ley corta. La ley corta, eso se me fue el concepto. La ley corta antiterrorista. ¿Por dónde debería ir el enfoque, senador? Porque mucho se ha discutido el tema del trabajo, cómo debería robustecerse el trabajo de las policías contra el terrorismo, pero poco se ha hablado también de la inteligencia, el trabajo previo. Bueno. La ANI, que hoy día, derechamente, la ANI es un descampado. Bueno, primero señalar que acá se requiere efectivamente más instrumentos y atribuciones para las policías, para la Fiscalía, incluida, por supuesto, facultades intrusivas. Y, por supuesto, se requiere modificar completamente el sistema de inteligencia en nuestro país. Hoy día, la ANI no ¿Modificarlo o hacer un sistema de inteligencia? Porque hay dos claramente cosas. Se requiere integrar construir las inteligencias también de las Fuerzas Armadas y de orden con un sistema integrado, con capacidad para los efectos de enfrentar el tema del terrorismo. Si nosotros no enfrentamos el terrorismo hoy día, habremos perdido la batalla. Y lo comento no solamente porque esta es una situación absolutamente que se ha normalizado en la región de la Araucanía y que hoy día la vemos también en la región metropolitana. El atentado que sufrió la comisaría de Huechuraba, por supuesto que es un hecho que no solamente es condenable, es un hecho que tenemos que prestar atención. Yo te comentaba hace un minuto atrás, Andrés y Patricia, que hace 1 año y medio tuvimos que también desactivar una bomba en mi oficina en San Antonio. Eso habla que tenemos una situación de violencia política del cual tenemos que hacernos cargo. Hace un par de días... ¿Y alguna vez tuvo algún antecedente sobre quién estaba detrás de la instalación de ese artefacto? Grupos anarquistas, hace un par de días, coincidentemente con esta situación, amenazó nuestra sede en San Antonio con amenazas de muerte y rayados. O sea, le quiero decir que este es un tema más común del cual poco se habla, pero hoy día Chile no tiene ni un sistema de inteligencia integrado, ni atribuciones intrusivas, ni tampoco la capacidad de que los antecedentes que entregan los organismos de inteligencia puedan ser entregados a la Fiscalía. Este es un tema que hablamos con el fiscal nacional y hoy día, si en una pesquisa de inteligencia se logra finalmente dar con algún hecho ilícito, hoy día ese antecedente no puede ser entregado a las fiscalías para que se investigue. Pasa por un filtro de la autoridad administrativa. Y hoy día tenemos un problema estructural desde el punto de vista de la persecución penal. De hecho, a mí las primeras denuncias ocurrieron cuando yo presenté un proyecto de ley básicamente que buscaba perfeccionar la ley antiterrorista después del caso Bomba, donde claramente los elementos del tipo penal para los efectos de sostener la asociación ilícita que en definitiva involucra un acto terrorista son de tal envergadura y de tal carácter que hace muy difícil acreditar justamente aquello. Senador Francisco Chaguán, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias, que les vaya bien. Hasta luego.